cuando uno cae y repite y cae y repite, y no tiene que ser la botella, la droga, el cigarro, lo que sea, pero cualquier vicio, cualquier situación que se repite a sí misma de manera detrimental para el individuo, para la persona, hay que entender que es por una falta de humildad, ¿okay?, que radica en un instinto de rebeldía. Bueno, vamos a comenzar. Entonces el rey Shlomo nos está hablando ahora de la diferencia entre la persona que tiene entendimiento y la persona que es necia, ¿ok? Pero Kesil no necesariamente es, sí es necedad, terquedad, pero está basada en como una falta de entendimiento, ¿ok? Entonces aquí vamos a ver, como en otras ocasiones, que el verdadero significado de una palabra no siempre es por sus sinónimos, a veces es por sus antónimos, ¿ok? Entonces, lo que dice acá, el pasuk, el versículo de Shlomo en Mishle, Proverbios 17:10, ¿sale? Tajat ge'ara bemevin, meakot kesil mea. A una persona que tiene entendimiento, y es lo que estábamos empezando a ver la vez pasada, vale más un reproche en alguien que tiene entendimiento, aunque sea de manera indirecta, que 100 azotes o 100 golpes a una persona que es quesil, que es necio o que es terco o que no tiene entendimiento. Entonces, ¿qué es lo que me faltó y lo que tenemos que empezar aquí es qué es Habaná? ¿Qué es Biná? Biná es una palabra muy específica, ¿okay? Es una palabra muy simple y muy específica. En hebreo tú puedes tener muchas palabras para referirte a lo mismo, pero en realidad cada una de esas palabras está hablando de otra cosa. No es lo mismo decir que alguien tiene jochma, que alguien tiene sabiduría, a que alguien tiene biná, a que alguien tiene entendimiento. Entonces, mevin es una persona que entiende algo de manera analógica, haciendo analogía o de manera análoga. Cuando tú ves algo y de manera indirecta puedes entender otra cosa. Entonces, cuando tú ves algo, o también en México se dice, nadie aprende en cabeza ajena, no, sí puedes darte cuenta. Una de las grandes razones por las cuales la Torá nos cuenta los aciertos y los errores de nuestros ancestros es para que nosotros podamos tener biná, tenemos entendimiento, y habana, para que podamos comprender y tomar ejemplo y de manera analógica, análoga, poder decir que las decisiones que tú vas a tomar no se equivoquen, o sea, no seas tú una persona que te equivoques, que cometas errores por tomar decisiones cuando ya viste que otra persona cometió un error. Gehará, un reproche, no necesariamente tiene que ser un regaño directo, y la vida no siempre da reproches directos. Además, esto es mucho más profundo y mucho más amplio cuando te das cuenta que no te estás refiriendo a dos personas, sino que es la vida misma la que te puede llegar a reprochar o la que te puede llevar a recibir golpes durísimos por no tener la apertura de aprender algo nuevo. Obviamente en Torá, pero también con respecto a las situaciones del mundo, muchas veces simplemente nos dijeron algo, o aprendimos algo, o nos creímos una narrativa de algo, y ya no hay manera de movernos de ahí, ya no hay manera de sacar a la gente de... Si alguien está atorado en una trampa y no puede salir de ahí. Entonces, el Mevin, la persona que tiene Habaná, la persona que tiene entendimiento, va a poder entender con los pequeños reproches que da la vida, ¿sí? Odio siempre recurrir al tema del cigarro, pero es muy claro. Pero cuando tu cuerpo le metes humo y empieza a toser, eso es gehará, es un pequeño reproche, ¿sí? Cuando algo, o sea, si Hashem hubiera querido que fumemos, nos hubiera puesto una chimenea en vez de una nariz, ¿no?
Entonces, esto es un ejemplo de muchos, pero es muy simple y muy sencillo y lo tenemos muy a la mano y quienes lo vivimos lo sabemos. Tu cuerpo te va diciendo, no va por ahí, no es eso, cuidado con esto, y uno a veces es quesil, ¿no? Quesil es una persona que sigue fumando, una persona, cigarro o lo que sea, sigue cayendo en la trampa, ya sea porque tiene un mal hábito, ya sea porque se deja convencer por otros, o porque simplemente no ha desarrollado su entendimiento. Entonces, no estoy hablando aquí de cosas químicas o cosas ya de nivel de profesional, porque hay gente que de plano están ya con un problema mental, por ejemplo, la ludopatía, ¿sí? Cuando la gente la trata como si fuera algo normal, como si es un asunto de voluntad, se tiene que tratar como cualquier adicción, ¿no? Pero obviamente uno empieza por algo. Y también hay que entender por qué los seres humanos requieren a veces este tipo de escapes, como el juego o como cualquier tipo de sustancia que se pueda tomar o lo que sea. Pero un quesil, entonces va a recibir 100 golpes. La palabra quesil, entonces lo vamos a entender como necedad o como terquedad, aunque realmente es carencia de entendimiento. Carencia de entender y asumir. Carencia de entender y actuar al respecto. Porque no estamos hablando de un entendimiento lógico, filosófico. Dices, claro, 2 más 2, menos 1, más 3. Ok, no es así. Es un entendimiento que integras en tu conducta. Eso es avaná. Cuando entendiste, evanti, entendí, mi mente escuchó, mis sentidos integran y mi conducta es congruente. Es un quesil, alguien que le falta esta capacidad de integración del entendimiento de lo que sucede en la vida, se va a dar 100 guamazos, se va a caer y no va a ser suficiente. No va a ser suficiente para que cambie o para que entienda. Lot es un ejemplo muy, muy bueno de esto. ¿Sí? Lot, el sobrino de Abraham, está con Abraham toda la vida, aprende a Abraham todo, pero él tiene esta búsqueda de dinero, de éxito económico que lo lleva a separarse de Abraham y se va al peor lugar del mundo, al peor lugar de la tierra, que es Sedom, la antítesis completa de Abraham Avinu, y ahí en Sedom sigue haciendo lo mismo y peor, y cuando hay una guerra y lo secuestran, Abraham arriesga su vida para salvarlo. Un Mevin, alguien que entiende, dice, espérate, la regué, me fui por un camino que no va, dame chance, oye Abraham, perdón, vamos a regresar, oye, ya no regreso a Sedom, oye, me voy, ya no estoy contigo, pero me voy a hacer otro tipo de vida. Lot le dijo a Abraham Avinu, después de que lo salvó, Lot le dice a Abraham, thumbs up, bien por ti, Hazaku Baruch, y se regresó a Sedom a hacer lo mismo. Eso es quesil. Entonces, la desvinculación de todo esto es cuando tú ves a Lot y dices, no, qué lonzo, de verdad que este cuate sí era menso. Y no te das cuenta de que tú todo el tiempo haces lo mismo. Hashem te sacó de Sedom de aquí, te sacó del Mitzrayim de allá, y te salvó de esto y del otro, y uno va a lo mismo. Entonces, el Mevin le va a alcanzar, aunque sea una indicación indirecta, para poder entender por sí mismo. Mevin, sobre las mujeres, está escrito, Binat Nashim Yetera. Las mujeres tienen una comprensión superior. Entonces, las mujeres tienen esto que se le llama sexto sentido, algún tipo de intuición, donde tienen, o sea, por ejemplo, el Talmud dice que las mujeres saben muy bien quién es quién con ver un poco el lenguaje corporal, la forma en la que alguien habla, en la que alguien se expresa, cómo se mueve, ¿okay? Pero el Talmud menciona que, por ejemplo, la mujer hay que hacerle caso cuando llega alguien a la casa y dice esto como que no me late, o aquí no, oye, no hagas el negocio con este cuate o lo que sea.
o por aquí no nos vamos, no nos vayamos por acá, o sí, como siempre las mujeres dicen cuando vas manejando. Pregunta. El mindset del hombre y de la mujer en este sentido es diferente. Cuando, por ejemplo, el Talmud hace alguna referencia de que el mindset de la mujer es superior o inferior en ciertos aspectos, se hace todo un relajo de que, ay, mira, los judíos dicen que la mujer tiene menos capacidad de yediaga o de dad, pero también dice que tienen más biná, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de muchos donde se tergiversan las situaciones para, no sé, fines políticos o lo que sea, para agendas personales, pero las mujeres, queda muy claro que tienen esta visión más abierta, que tienen esta sensibilidad más desarrollada, y entonces tienen mayor biná, tienen mayor entendimiento. Entonces también pueden ver y pueden, a veces para bien, a veces para mal, pueden calcular diversos escenarios, ¿sí? O sea, tienen un procesador muy amplio de qué pasaría así y qué pasaría así y qué pasaría así. Entonces eso es biná yetera. Y por eso, cuando le dice a Hashem, a Abraham, Kol asher tomar eleja Sarah shemah bekolá, todo lo que te diga Sarah, escucha lo que te dice. Le dice, ¿quién le dijo? Dios a Abraham. ¿Ok? Hashem, a Abraham le dijo, lo que te diga Sarah, escúchala, escucha su voz. Por esta situación de que hay biná yetera. Pero también no hay que dejarse llevar por a veces miedos, o a veces dudas, o a veces incapacidad de movimiento o de acción. Por eso somos complementarios. Por eso somos complementarios en diferentes sentidos. Entonces, el siguiente versículo completa un poco lo que estamos viendo aquí, que dice, Achmeri yevakeshra, umalach achzari yeshulach bo. Sería interesante entender por qué hay gente que tiene esta terquedad y por qué hay gente que tiene esta necedad. Entonces, nadie quiere su propio mal, nunca. Nadie quiere su propio mal, nadie quiere tropezar en la misma piedra, nadie quiere cometer los mismos errores. Sin embargo, esto es una sumatoria de soberbia y de rebeldía. ¿Okay? Cuando uno cae y repite y no tiene que ser la botella, la droga, el cigarro, lo que sea, cualquier vicio, cualquier situación que se repite a sí misma de manera detrimental para el individuo, para la persona, hay que entender que es por una falta de humildad, ¿okay? Que radica en un instinto de rebeldía. Entonces, este instinto de rebeldía no necesariamente es malo. Este instinto de rebeldía es la parte donde el ser humano quiere establecer su individualidad, quiere establecer su identidad individual. Entonces, por eso uno quiere determinar y delimitarse, a veces de manera positiva y a veces de manera negativa, es de manera muy negativa, ¿sí? O sea, cuando hay jóvenes o chavos o chavitos, chavitas que quieren como que establecer su autonomía y a ti quién te pidió que me traigas al mundo y todas esas cosas, ¿no? Pero esa es la fórmula en la cual uno quiere establecer su autonomía y su identidad personal, ¿eh? Pero si no se canaliza de la manera correcta, entonces va generando algo muy negativo. Y es lo que dice aquí la primera parte del pasuk, Ach meri yevakesh ra. Solo la rebeldía es lo que puede indicar por qué alguien va a buscar su propio mal o hacerle mal a otros o causar daño o lo que sea. Es por un instinto natural de rebeldía del ser humano que evidentemente no es bueno, pero que, o sea, puede tener un origen positivo, que es para identificarse, pero al final termina causando mucho daño, ¿ok? Entonces uno tiene que saber, una persona madura, un mevin, una persona madura, una persona adulta, tiene que saber identificar cuándo está actuando únicamente por rebeldía, cuándo está actuando únicamente por establecer el límite, cuándo está estableciendo territorio, ¿sí? Con amigos, vecinos, pareja, hijos, socios, lo que sea, que la gente a veces nada más está pintando su raya sin ni siquiera de verdad hacer un
un cuestionamiento a nivel humano de si lo que está haciendo es constructivo o no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta parte Mary, este ser rebelde interno, hay que contenerlo, ¿sí? Por eso cuando cuando la gente se intoxica con alguna sustancia o con alcohol o con lo que sea, por eso son imprudentes. Cuando ves que esta gente dice, ay, ¿cómo puede ser que diga semejante tontería? Porque no tiene activa la parte del cerebro que bloquea las estupideces. Antes de hacer cualquier cosa uno debería de preguntarse si estás actuando como humano o no, ¿sí? Como persona o no, y obviamente como yehudí o no. ¿Okay? Si estás actuando de acuerdo a una base de moralidad, a un propósito. ¿Con qué propósito haces, dices o mueves o meneas cualquier cosa de tu vida? Porque lo que nos diferencia justamente de los animales es el propósito, ¿sí? No es nada más el instinto de supervivencia, sino también el propósito, un objetivo, por eso objetivo, propósito, lo que sea. ¿Para qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Para qué estás diciendo lo que estás diciendo? Entonces, ese cuestionamiento, ese simple cuestionamiento, ayudaría, yo creo, a reducir el, 90% de los conflictos entre las personas. Porque además, Ahmeri es algo que se repite. El Kesil, estamos hablando de una persona que es cíclica, es un Kesil, es cíclico en su comportamiento perpetuo, instintivo, de o identificarse o establecer sus límites o rebelarse o tener una rebeldía frente a lo que se presente por algo que es instintivo y que a lo mejor ni siquiera se dio cuenta. Por eso no es Mevin. ¿Queda claro? No es Mevin porque es Kesil, porque es necio terco, pero ser Kesil es porque tiene un instinto de rebeldía que es repetitivo. Entonces, ¿cómo se para eso? Se para el día que uno dice y se pregunta y se cuestiona y dice, ¿de verdad esto es cómo se debe comportar un ser humano? ¿Estoy comportando como ser humano? ¿Sí? Quien no logra controlar esta situación de rebeldía, ¿qué es lo que va a tener? Malach achzari yeshulach bo. No es un castigo, sino va a tener un enviado cruel que va a ir en su contra. Entonces no es un malaj, un ángel o un enviado nada más en el sentido espiritual, sino que realmente su conducta va a llevarlo a que eventualmente el mal va a llegar a esta persona. La persona que es rebelde, que no tiene puede tener una identidad muy marcada, pero una identidad solamente marcada en rebeldía, que es destructiva, y que eventualmente igual y ni 100 golpes lo hacen darse cuenta, igual y a veces alguien sí un golpe o algunos golpes nos hacen que retractemos, pero este enviado del mal es la propia creación del rebelde, la persona que tiene rebeldía, que se va generando toda esta, ni siquiera es energía, es una conducta negativa alrededor de él que pues, va a causar su propio mal. Pagosh dov shakul beish veal kesil veibaltó. Ojalá tengas la suerte, más o menos lo que quiere decir, ¿no? Lo estoy dramatizando. Pero lo que dice aquí Shlomo Amelech es, ojalá tengas la suerte de encontrarte a una osa que busca a sus cachorros con celo y no a un terco cuando está montado en su macho. ¿Okay? Es peor una persona que está atorada en su intransigencia. ¿Okay? Mejor encuéntrate a una osa que está en celo buscando a sus cachorros. Eso es un dov shakul. Shakul es cuando están así en... Los osos son los únicos mamíferos terrestres que nos ven como salchichas. A los humanos. O sea, el único animal, ni un tigre, pero el tigre tiene que estar muy, muy, muy hambriento. Muy hambriento.
para pensar en meterse con un humano. Pero el oso, tú vas caminando y dice, qué rico. ¿Sí? Entonces, está peor encontrarte a una persona que está entercada, que es intransigente, que no puedes hablar, que no tiene flexibilidad de entendimiento, que Silve y Baltó, aunque Sil, todo este que estamos hablando de él, en su momento de Ivelet, que Ivelet, como les he dicho muchas veces, es este comportamiento sin sentido autodestructivo del que hemos estado hablando, que tuerce la realidad con tal de tener razón. ¿Okay? Tuerce la realidad con tal de tener razón. Pero lo ven así. Sí, obviamente. Mejor encuéntrate una osa buscando a sus cachorros y no a un tipo de estos. Meshiv ra'a tajat tová lo tamish ra'a mi beto. Aquella persona que devuelve mal por el bien recibido, entonces va a tener constantemente el mal dentro de su propia casa. Ok, vamos a explicar esto. Meshiv ra'a tajat tová no es nada más agradecido, no es solamente malagradecido, sino esto también, y que también tiene que ver con el instinto, que cuando a alguien le hacen un favor y entonces en vez de estar agradecido y en vez de estar contento se pone agresivo y a quejarse y a esto y al otro y ¿no? Pues una persona que además, bueno, eso es ser mal agradecido, pero además uno que Meshiv ra'a tajat tová, que cuando uno recibe un bien, encima tiras la piedra al pozo de donde sacaste agua. Así como, ¿en serio? Lo tamish ra'a mitachat beto. No va a dejar de tener mal en su casa. No cesará el mal de la casa de alguien que es un malagradecido y que paga mal por bien. ¿Por qué? Muy fácil. Porque los hijos aprenden por ejemplo y emulación. ¿Eh? Si tú educas a tus hijos en tu casa, en tu nicho interno, a ser agradecido con la vida, a ser agradecido con los demás, a ser agradecido con la gente, a dar bien por bien, bueno, probablemente tus hijos, tu familia, tus descendientes van a hacer el bien por bien. Igual y no siempre, pero por lo menos. Pero si te vieron a ti siendo malagradecido, si te vieron a ti respondiendo mal cuando alguien te hizo un bien, si te vieron a ti quejarte, y ser malagradecido con la vida, luego, ¿con quién van a ser malagradecidos esos hijos? Con los que les dieron todo. Pues porque así es. Uno es malagradecido con la vida, malagradecido con Hashem, malagradecido con la gente. Entonces, no hay de dónde los hijos de uno en su casa vayan a tener el ejemplo de ser agradecidos con sus propios papás, tampoco. Pues, lo tamish ra'a mitachat beto no es una maldición, es metziut, es la realidad, es lo que va a pasar de facto. O sea, quiere decir que uno cuando deja una estela de negatividad sí puede repercutir en 2, 3 e incluso 4 generaciones. ¿Sí? O sea, no es exactamente el tema, pero cuando tú ves papás o abuelitos que se la pasan maldiciendo a sus hijos y a sus nietos, ves hijos y nietos que no logran salir adelante, que no logran tener éxito, que están bloqueados. Y bueno, yo creo que la forma correcta de terminar la clase hoy sería entender lo contrario, ¿ok? Para poder contrastar. Es una persona agradecida, alguien que tiene reconocimiento, agradecimiento, es un verdadero reconocimiento del bien que te están haciendo, ¿ok? Entonces, para ir exactamente al contrario de lo que estábamos diciendo. ¿Te quieres amargar? Vas a tener millones de razones para amargarte. Millones de razones para amargarte. ¿Sí? Con razón. Con razón. Pero si eres agradecido vas a tener miles de millones de razones para ser feliz. ¿Ok? Entonces, no lo digo porque tenga yo un absoluto control sobre mi propia manera de visualizar mi propia vida o como si esto fuera fácil. Pero la persona agradecida está haciendo un ejercicio de felicidad todos los días de su vida. ¿Sí? Es como que sorprenderse de las cosas que te da
la vida un día más. Sorprenderte de que salió el sol bonito, de que hubo tan ricas las quesadillas, la salsa estaba picosa como debe de ser, ¿okay? Te hacen café rico todos los días, te lo prepara alguien que sí le sale el café. Cuando ves la naturaleza y ves el mundo y ves lo que tienes, o sea, aprender a agradecer. Entonces, le estás enseñando a la gente de tu familia, a la gente de tu casa, que la vida es buena, que las cosas son buenas, que hay razones para estar contentos, que hay razones para estar agradecidos. Y entonces sucede lo contrario, tu casa va a estar llena de bondad, llena de bien, llena de tová, ¿sí? No nada más al aspecto negativo, sino al contrario, y ese es el más importante a destacar, el aspecto positivo de que si uno aprende a agradecer, las dificultades van a seguir ahí, pero igual y se te van a hacer menos graves, igual y las vas a poder manejar mejor. Cuídense mucho, gracias, bye.